Y en nuestro bloque de entrevistas ya damos la bienvenida al vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores, el señor César Ros, que nos va a dar más detalles acerca de cómo están actualmente y de qué manera contribuyen al crecimiento del país. ¿Cómo está, señor César? Bueno, hola, muy buenos días para vos, para tu amable audiencia. Gracias por la invitación. Bien, al hablar acerca de la Cámara, para que los televidentes puedan entender Sí. de qué manera hoy día trabajan y cuáles son, digamos, sus principales objetivos. Bueno, nuestra Cámara Paraguaya de Exportadores es transversal a las empresas exportadoras y entre nuestros miembros tenemos grandes empresas exportadoras de cereales y oleaginosas, cooperativas de producción, también industrias frigoríficas, así como pequeñas empresas exportadoras, por ejemplo, de artesanía. Y nuestra Cámara se dedica fundamentalmente a tratar, resolver y coadyuvar a las empresas socias en la resolución de los problemas transversales al sector. De manera que está dentro de nuestra visión el sector exportador como uno de los principales componentes y responsables del desarrollo económico de nuestro país. Condición fundamental para también generar desarrollo social, ¿verdad? Cuando hablamos de exportación, sin duda tenemos que hablar de la necesidad de ganar mercados, de mantener esa confianza. ¿Cómo se da esto a partir de estos objetivos que tienen bien delimitados? Excelente, me parece muy oportuna la consulta y el punto a tratar, ¿verdad? Indudablemente al decir que el sector exportador es uno de los pilares del crecimiento económico, también debemos puntualizar que nuestro país tiene alguna, llamémosle, desventajas o dificultades para la exportación desde el punto de vista de que es un país mediterráneo sin costa marítima. Sin embargo, la competitividad y los factores comparativos ventajosos que tenemos como país en la producción hace que nuestra exportación así haya sido competitiva y se ha logrado posicionar en los mercados globalizados en algunos rubros, sobre todo los provenientes de los commodities agrícolas y de la agroindustria, muy fuertemente en los mercados globalizados, ¿verdad? Sin embargo, este contexto debe entenderse de que la competitividad que va a sostenibilizar esa producción debe ser transversal a todos los sectores y debe ser sistémica. O sea, todo el país y las autoridades del sector público y el privado debemos trabajar conjuntamente a los efectos de minimizar los riesgos y minimizar los costos del acceso a mercados. En ese contexto creo que la carne es un ejemplo, también la soja, que son nuestros productos de estrella, y de logro de acceso a mercados, y ambos se sustentan en una articulación público-privada bastante sólida, digamos. Justamente en esta relación que se tiene en el sector público-privado, la intervención o en este caso la participación del Ministerio de Industria y Comercio, ¿es importante? ¿De qué manera trabajan? Bueno, Industria y Comercio es una de las carteras que tiene una incidencia definitiva en todos los procesos de apertura a mercado, así como lo es también Relaciones Exteriores y también el Servicio Sanitario Nacional, ¿verdad? Y el SENACSA y el SENAVE, que es la estructura sanitaria que tiene nuestro país. Ambos servicios también colaboran muy decididamente en los procesos internos y externos de control de inocuidad, de control de residuos, a los efectos de que nuestros productos puedan acceder a estos mercados globalizados tan competitivos en condiciones sanitarias aceptadas por estos mercados. Cuando hablamos de productos nacionales, estamos hablando de aquellos que se producen aquí en el país desde el inicio o aquellos que tienen ya un valor agregado. Bueno, indudablemente que el camino hacia un crecimiento económico es sostenido y a un proceso de agregar valor a las materias primas producidas en nuestro país pasa por un proceso de industrialización. En la medida en que nosotros seamos capaces de invertir en la transformación de estos productos con mayor elaboración, con mayor agregado de mano de obra local, con mayor valor de venta final, vamos a ir minimizando el impacto de lo que hoy hablaba, las dificultades que tenemos en la logística, por ejemplo,
ya que en los productos de mayor valor agregado, el componente flete va perdiendo incidencia en el precio final. Eso quiere decir de que debemos apuntar gobierno y el sector empresarial decididamente en la industrialización, en la mayor industrialización posible en cada uno de los rubros de exportación que tiene nuestro país. En este proceso, una vez más, hace falta decididamente implementar políticas públicas consensuadas entre el sector público y el sector privado a los efectos de lograr estos objetivos de agregar valor a nuestra producción, con lo cual obviamente las mayores utilidades, la mayor generación de empleo incide decididamente en la mejor calidad de vida de todos los paraguayos. Para poder lograr esto, ¿qué hace falta? Políticas de financiamiento a mediano y largo plazo, más inversión en infraestructura. También yo me refería al principio de la entrevista sobre la competitividad sistémica. En ese contexto, no solamente la empresa debe ser productiva y competitiva, sino también el ambiente de negocios, dentro del cual se incluyen justamente estos factores como ser la inversión pública en infraestructura, la inversión privada, en mejora de la calidad de los productos, el ambiente de negocios, el sistema financiero que cumple una función decidida en todos estos procesos, en fin. Tenemos que partir de la base de que justamente es un sistema de competitividad en el cual ninguno de nosotros solos vamos a poder tener logros importantes. Debe ser en articulación público-privada, que en nuestro país afortunadamente tenemos muy buenos ejemplos y en ese contexto hemos sido capaces de quedar bastante o salir bastante bien parados de los embates, de la volatilidad de las economías de nuestros países vecinos. Una vez más, en este momento estamos enfrentando justamente otro de los escenarios en que ambas potencias que tenemos en el Mercosur, como son Brasil y Argentina, están pasando momentos de crisis económica, monetaria, cambiaria, que tienen un impacto negativo en nuestro país, ¿verdad? Y bueno, esas son las cosas que justamente también en consenso público-privado debemos ponernos de acuerdo cómo ir sorteando, porque tienen efecto en nuestro país. Qué importante, ¿no? El trabajo de la Cámara, porque siempre se habla de promocionar a Paraguay, es más, se lo conoce ya hoy día como productor de alimentos para el mundo, y esta intervención de la Cámara Paraguaya de Exportadores para poder dar a conocer estos productos, no solamente como un producto, sino que también como una marca país, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, y una vez más, el concepto de competitividad sistémica es muy importante. Todos los esfuerzos deben orientarse hacia los mismos objetivos. De manera que nosotros apuntamos a participación en ferias, apuntamos, como bien dijiste, en dar a conocer nuestro país, que hoy se está posicionando con un concepto bastante bueno, bastante acertado desde el punto de vista de su productividad, en el punto de vista de su competitividad y sobre todo como un país serio en el contexto de las naciones. Un país que cumple con sus contratos, un país que cumple con los plazos de entrega, un país que cumple con la calidad de sus productos y fundamentalmente que cumple con algunos factores que hoy sí consideran que son decisorios en la competitividad, como son la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. ¿Cuánto mueve o se tiene datos de cuánto mueve el sector hoy día? Porque se habla de uno de los principales pilares también de la economía de nuestro país. Bueno, estábamos viendo el incremento que refleja ya a esta altura del año en los ingresos por soja en granos, ¿verdad? Que es uno de los productos pilares, digamos, de nuestra economía y como así también otros. Y este año, a pesar de las crisis internacionales y las coyunturas internacionales, la disputa entre las grandes potencias de China y los Estados Unidos, que tienen impacto también en nuestros productos, como fundamentalmente los commodities. Sin embargo, a pesar de eso, estamos llegando a concluir un año que va a ser también otro año exitoso en el contexto de las exportaciones, ¿verdad? No tenemos todavía una estimación acertada,
pero va a andar entre los 11.000, 12.000 millones de dólares el ingreso por las exportaciones. Haciendo un comparativo con lo que dejó el año pasado, ¿esto se acerca por lo menos a...? Sí, estimamos que va a ser igual y yo me atrevería a decir un poco mejor que los ingresos generados del año pasado, a pesar de las crisis, reitero, a nivel mundial en todos los mercados. ¿También el volumen se mantiene? Sí, el volumen se mantiene, el volumen va a seguir siendo el mismo, lo cual en sí mismo ya es un logro, ¿verdad? Desde el momento que logramos mantener el ingreso por exportaciones en este escenario mundial, de hecho ya se puede considerar como un resultado exitoso del sector exportador. Sabemos que siempre dependen también de la estructura de costo en lo que hace también al flete, la navegabilidad de los ríos. Se habla también de inversiones para poder mejorar el trabajo en el sector. ¿Esto, digamos, ustedes están acompañando? Sin duda. Estamos siempre participando de todas las instancias en todo lo que sea hidrovía, es el cordón umbilical de nuestro país a los efectos de su conectividad internacional. Tenemos afortunadamente mucha inversión en el sector privado, en todo lo que sea transporte fluvial. Hay también mejoras en la infraestructura de los puertos. Faltan inversiones en la infraestructura vial local, interna, digamos, ¿verdad?, para disminuir los costos de transporte. Y en fin, varias inversiones que tienen un rezago en infraestructura en el Paraguay, pero yo creo que vamos en el buen camino y esperemos que este gobierno tome decisiones de políticas públicas orientadas a mejorar toda esta actividad exportadora. Cuando hablamos de exportación, estamos hablando de todos los rubros. Claro, estamos hablando del sector exportador, que es uno de los componentes fundamentales de nuestra economía. Nosotros tenemos un país pequeño, de relativamente baja población, de un valor adquisitivo relativamente bajo. Entonces, uno de los caminos, y nosotros sostenemos que el camino inequívoco para el crecimiento económico es generar mayores exportaciones. Y en ese contexto, justamente las políticas públicas cumplen un rol determinado a los efectos de hacer que ese acceso a los mercados globalizados hoy en día y tan competidos desde todos los países que producen lo mismo que nosotros, entonces hace de que tengamos que juntos hacer que podamos acceder a los mercados con esa competitividad en condiciones de precio y calidad que nos hagan diferenciar de la oferta del resto del mundo. Sabemos que estamos ante la asunción de las nuevas autoridades, también hablabas acerca de la relación del sector público-privado. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con la asunción justamente de estas nuevas autoridades y si ya tuvieron conversación o un diálogo o una reunión sobre eso? Sí, indudablemente siempre hay diálogos entre el sector público y el sector empresarial. No puede ser de otra manera. Hay demasiados puntos de confluencia, de intereses, también a veces de intereses contrapuestos en los que hay que negociar, hay que consensuar. Y sí, se ha tomado contacto con las autoridades y estamos siempre en un proceso de generar un buen diálogo que permita de que la relación sea ganar-ganar y en la que todos salgamos beneficiados. Sector empresarial, el gobierno y fundamentalmente el sector social, y que las políticas públicas se orienten fundamentalmente a generar una mejor calidad de vida para todos los paraguayos. Eso se logra a través de la inversión, a través de la generación de empleo, empleos dignos, en los que todas las leyes sean cumplidas y que sea sobre todo una excelente oferta, una buena oferta para nuestra juventud, que hoy está ansiosa de poder acceder a estos puestos de trabajo y que necesita fundamentalmente oportunidades. ¿Cuáles son los proyectos del gremio para lo que queda ya este año? Bueno, en lo que queda de este año, lo que estamos es acercándonos a las autoridades recientemente electas a los efectos de tratar algunos temas que tienen un arrastre, digamos, no solo de la administración anterior, sino ya de algunos años, como ser algunos temas tributarios, en los que se destaca justamente uno de los aspectos que es fundamental para el sector exportador. El único incentivo
que tiene el sector exportador es justamente la devolución de los créditos fiscales del sector exportador en el concepto y en el entendimiento de que si nosotros exportamos impuestos, perdemos competitividad en los mercados internacionales. El concepto mundial es justamente no exportar impuestos. En ese contexto hay, dentro de la producción de bienes y servicios, hay un componente de impuestos locales que el sector exportador paga antes de exportar y que en el proceso de exportación y en la concreción de las transacciones de exportación se valorizan y son devueltos por el fisco. Y bueno, y ahí hay un atraso de algunos años en la devolución del fisco, que es lo que siempre nosotros negociamos con las autoridades tributarias del país y el Ministerio de Hacienda a los efectos de acelerar el proceso de devolución, porque ese es dinero, es capital de giro fundamentalmente de las empresas exportadoras y afecta en mayor proporción a las pequeñas empresas exportadoras. De manera que esa es una de las problemáticas que nosotros estamos conversando no solamente con este gobierno, sino con todos los gobiernos a los efectos de ir resolviendo la situación. ¿En qué quedaron estas conversaciones en plantear esta solución? Bueno, fundamentalmente en los procesos de mejora de la devolución de los créditos fiscales, se han creado en la administración anterior canales de selectividad en función de la empresa, lo cual es positivo, ¿verdad? En función de las actitudes y de los procesos de las empresas exportadoras, y pensamos que en este gobierno debemos ir profundizando esos procesos de selectividad, acelerando los procesos de adjudicación de créditos fiscales en la medida en que el fisco también mejore sus procesos de control y los automatice. Es auspicioso para nosotros escuchar de que todos los ministros del Poder Ejecutivo que han sido designados, incluso el presidente de la República, ha destacado y ha puntualizado la informatización y la introducción de procesos informáticos como una de las herramientas para reducir estas brechas que tenemos. Y eso yo creo que es absolutamente imprescindible. César Ros, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, cuando gusten. Bien, así conversábamos con César Ros en representación de la Cámara Paraguaya de Exportadores, que ya nos da más detalles de cómo están actualmente y cuáles son las proyecciones que tienen para lo que resta del año.